El seminario... Esperen que ahí... Está grabando. Empezamos a grabar, ahí va. Bueno, entonces buenas tardes otra vez. Acá estamos con Nair Seger-Fischer, las dos, bueno, esta vez a cargo de este seminario que hemos titulado ¿De qué juega el analista en la clínica con niños y adolescentes? Bueno, agradecemos como siempre al Centro 2, bueno, a Patricia y Alicia que siempre nos hacen este tan lindo lugar. Bueno, a Cintia, que está ahí sosteniéndonos, como siempre, desde diferentes lugares, así que bueno, siempre hace falta ese sostén. Bueno, en esta oportunidad vamos a tener dos encuentros. El primer encuentro que está a cargo de Nair, que tiene más que ver con la clínica con niños, y el jueves que viene, en este mismo horario, voy a dar la clase yo sobre clínica con adolescentes, ¿sí? De todos modos, estaremos tanto Nair como yo en ambas reuniones, un poco jugando entre nosotras, ¿sí? Así que nos gustó esa idea también de ir como un poco intercambiando y jugando como dice el título. Bueno, voy a presentar a Nair. Ella es psicoanalista de niños y de adolescentes. Trabajó muchos años en el equipo de niños del Hospital Álvarez. Bueno, además de muchos años de atención en consultorio, en centros de día, en hogares y en colegios. Bueno, en principio sería esa la presentación. Si querés agregar algo más, obviamente, adelante. Y bueno, le doy la palabra a Nair para que pueda empezar con su presentación. Bueno. Adelante. Gracias, Ro. Gracias por la invitación, a vos, al centro. La verdad es que, bueno, buenas tardes a todos. Contentos, contentas por estar acá con ustedes, bueno, y querer transmitirles un poco lo que veníamos pensando. Como dice el título de que juega el analista, hoy vamos a hablar en relación a los niños, y esto es un taller clínico, así que nuestra idea, vamos a charlar, les voy a leer algunas cuestiones que fuimos pensando, y después los vamos a ir articulando con un caso clínico para que después podamos pensar todos en conjunto, ¿sí? Lo que les propongo es que a medida que yo vaya charlando, las cosas que se les venga a la cabeza, que piensen, preguntas, pueden ir anotándolo, está el chat. Después con Roxana vamos a dejar nuestros mails también, por si después surge algo y quieren preguntar también, así que, digamos, lo que vaya resonando, bienvenido sea. Bueno, arrancamos. Hay tres preguntas que nos gustaría transmitir, que son lo que va a ir cruzando todo lo que vamos a estar transmitiendo hoy, que son las siguientes. La primera es: ¿qué posibilita que un niño sea un niño? ¿Qué posibilita que un niño pueda jugar? ¿Y de qué juega el analista de niños? ¿Qué posibilita que un niño sea un niño? Ya nos da la pauta de que para que haya un niño hay ciertas funciones que tienen que aparecer, ¿sí? Para poder desplegar estas preguntas, brevemente es necesario mencionar la importancia de que el sujeto es efecto del lenguaje, es efecto de la palabra del otro, el otro con mayúscula. Es un hecho de estructura que no hay sujeto sin el otro. ¿Qué quiere decir esto? Desde que nace un bebé, es el otro, la madre o la persona que cumpla dicha función, quien a través de los cuidados y la ternura va a dirigir todos sus sentimientos que brotan de su vida sexual. Lo acaricia, lo besa. Freud va a mencionar que este es el primer despertar sexual. No se autogestiona, se necesita del otro. Cuando el niño puede ser el falo imaginario del otro, implica que fue acogido en el campo ilusorio del otro. En ese otro debe operar la falta. Le falta algo y desea a ese niño. De esa manera el niño se localiza como objeto, pero al mismo tiempo como falo imaginario. Cuando el niño queda solo como objeto y no pasa a ser falo imaginario, ahí nos encontramos con los casos más graves, y algo en el primer despertar no estuvo bien anudado. Con estas referencias vamos a ir como entrando en lo que es el juego.
Y acá me parece importante que el juego en sí es el modo discursivo que tiene el niño. Es un modo más de la constitución subjetiva, es una dimensión estructurante. Freud, hay dos textos que destacan la importancia del juego como donde se instituye el niño como sujeto. Y son los siguientes. Uno es El poeta y la fantasía, en 1908, y el otro es el texto de Personajes psicopáticos en el teatro, de 1905. En el primero va a decir que el niño juega y que no se oculta frente a sus espectadores, en el del poeta y la fantasía, salvo que los adultos interfieran interrumpiéndolo. Se mantiene públicamente hasta que un adulto intenta pedir cuenta de ese juego. Cuando uno ve a los niños que juegan y el adulto le pregunta, ahí algo se corta. Lo vamos a tomar en consideración para precisar nuestra ubicación como analistas. En relación al segundo, el de Personajes psicopáticos en el teatro, Freud describe la función del drama y dice que la contemplación por el adulto de una representación dramática cumple la misma función que el juego para los niños. Lindo texto este de Freud. El juego como montaje de una escena lúdica ofrece la posibilidad de identificarse con el protagonista que sea sin riesgos. Es decir, solo se puede morir, jugar, vivir, revivir, y dicha ficción no amenaza la integridad personal, es adentro del juego. Cuando hablamos de escena de juego, también les quiero contar, vamos a ir hablando como de varios elementos y vamos a ver cómo se van relacionando. Cuando hablamos de escena de juego, Lacan en el Seminario de la Angustia, en el capítulo 3, va a hablar del mundo y la escena. Y va a decir exactamente así, dice, lo voy a leer tal cual. Y dice, el primer tiempo, el mundo. Segundo tiempo, la escena a la que hacemos que sube ese mundo. La escena es la dimensión de la historia. El mundo es el real que se precipita, es la vida, y en ese mundo real no es constituyente la subjetividad. Por eso mismo Lacan introduce la escena, donde el hombre como sujeto tiene que constituirse, no viene dado. No será fuera de su ficción donde ocupará su lugar como portador de la palabra. En esta misma línea, que estamos hablando de cómo se construye la escena de juego, si recordamos a Freud con el juego famoso del Fordá, Freud viendo a su nietito cuando jugaba con el carretel, advierte que la madre se va y el niño responde ¿con qué? Con un juego. Es necesario que el otro esté en falta para que el niño se inscriba como sujeto. Para Freud, el juego es respuesta, es una satisfacción pulsional. Luego Lacan va a retomar esto del Fordá, y en el seminario 11, en el capítulo 5, le va a dar una vuelta más. Y va a decir, no va a ubicar la causa del juego como partida de la madre, sino a la iancia que crea la partida de la madre. Es decir, no es que la madre se va, sino que cuando la madre se va, ahí se produce esa iancia, esa abertura, ese hueco. Dicha iancia aparece porque hay falta, porque la partida de la madre crea esa falta. La angustia aparece allí y es condición de posibilidad. La renuncia a ese goce para el otro tendrá otro goce para la vida. Algo de esto vamos a verlo después con el caso. ¿Qué quiere decir esto? La condición será ese pasaje por el Fordá. Y siguiendo en esta línea del hueco, de la escena de juego, también vamos a nombrar a Winnicott, que habla de la zona transicional, esa zona entre la mamá y el bebé, que no es la madre, no es el bebé, es esa zona intermedia. A ver, este recorrido que decidimos hacer para ver de qué manera el analista va a intervenir en esa escena, en esa zona transicional, en esa iancia que se empieza a generar entre el analista y el paciente. Siendo muy importante la función, y acá me voy a meter en otro tema, que es la función de las entrevistas preliminares.
para poder ver cómo jugar, dónde jugar y qué jugar. Alba Flesler, en el libro que ella... El libro se llama El niño en análisis y el lugar de los padres. Un libro también que recomiendo. Menciona 3 vertientes a tener en cuenta en dichas entrevistas preliminares. Y va a decir cómo llegan los padres, 3 vertientes distintas. ¿Sí? La primera vertiente es cuando los padres consultan porque alguna pregunta los trae, los inquieta, buscan saber. Cuando esa pregunta ha promovido el llamado de un analista. Nos encontramos ahí en la vertiente más apta para intervenir, la cara simbólica de la transferencia. En este caso está funcionando la suposición de saber que nos otorgan. Existe otros padres que no consultan, sino demandan. Ahí el niño o la niña ha herido su herida narcisista y no encuentra lo que esperaban. Entonces demandan que se cure su hijo, que se cumpla con las expectativas tal como pensaron. La transferencia en estos casos no se deja guiar por la lógica simbólica, sino por la imaginaria. Se reclama una respuesta inmediata de la demanda. Esta semana me pasó una mamá que me dice, no tengo más herramientas, yo necesito saber qué hacer, ¿no? Esto dentro de la vertiente imaginaria. Y el tercero es más complejo aún, cuando los padres llegan enviados, es decir, no demandan, no consultan, están molestos, están enojados. Ellos jamás se hubieran acercado a un analista, y si lo hacen es por instancias de terceros que hacen eco ante lo silenciado de su voz, que clama expresión, generalmente haciendo ruido en el ámbito público. Calle, hospital, los juzgados, en las escuelas, después de la pandemia también. Aquí la vertiente real de la transferencia tomará fuerza y el analista se encontrará muchas veces con el niño como objeto de goce. A partir de las entrevistas preliminares veremos cómo proceder. Con el escenario de en qué lugar ocupa el niño en la dinámica familiar, podemos recibirlo, no sabiendo de antemano qué vamos a hacer, pero sí las coordenadas de qué lugar tiene para el otro. Lacan, en 2 notas sobre un niño, destaca que el niño está en posición de responder a lo que hay de sintomático en la estructura familiar, siendo el síntoma lo que representa la verdad de la pareja familiar. Repito, responder a lo que hay de sintomático en la estructura familiar, o sea que hay algo que ya está en respuesta, algo que hace el niño ya está en respuesta. Del lado del analista, la capacidad de sorpresa que posee está vinculada íntimamente con el deseo del analista. No saber qué va a hacer, qué va a pasar, va a dejar al analista en lugar de falta. Y esto va a ser y va a posibilitar que el niño quiera jugar. Silvina Gamsi, en su texto, Silvina Gamsi es supervisora del Hospital de Niños y del Hospital Álvarez, en su libro Jugadora de Niños, en el texto específicamente Jugadora de Niños, hace mención a una frase de Lacan, de la clase del 19 de mayo del 65, del seminario 12, que refleja esto, y dice lo siguiente, dice: lo propio del juego es que antes de que se juegue, nadie sabe lo que va a salir de él. Allí está la relación del juego al fantasma del niño. El juego es un fantasma inofensivo, inocente y conservado en su estructura. Es decir, que cuando juegue algo de su fantasma, de ese momento y de esa etapa, algo nos va a querer decir. Bueno, les voy a contar una breve viñeta. Ro, en el chat hay algo, porque yo no veo el chat. Si no, pasamos a la... No hay nada por ahora. Ok. En tal caso, claro, por ahí cuando terminás, por ahí la presentación, ahí abrimos el espacio de comentarios. Dale. Si alguien quiere ir poniendo algo en el chat, por supuesto que yo voy a estar atenta. Y si no, abrimos el espacio de preguntas y comentarios cuando terminás, ¿te parece? Dale, perfecto. Buenísimo. Esperen que se me cerró, ahí está. Bueno, a ver, una breve viñeta
un poco para que pensemos juntos y ver también cómo se articula esto de la escena, esto del juego. Les cuento una breve viñeta de uno de los primeros pacientes del Hospital Álvarez, que refleja esto, mucho de lo que venimos transmitiendo. Les cuento, en la admisión me cuentan que los papás de L estaban separados, y que el papá llega al hospital después de haber estado detenido por robo. En la comisaría sufre una golpiza y llega así al hospital. L vive unos días con su mamá y otros días con su papá. La veo a L, que al llegar me sonríe, muy arreglada y prolijamente vestida. Tiene 7 años. Me presento y le digo si sabe por qué vino. Me dice que la mamá le dijo que iba a venir a hablar y a jugar conmigo porque estaba enojada. Y me aclara que está muy enojada con el papá. Le muestro el armario de juegos y mientras que vamos a buscar con qué jugar, le cuento que lo que hablamos queda acá entre nosotras. Me sonríe. Elige las Barbies para jugar y un juego de cocinita. Llevamos todo al consultorio y las ponemos sentadas una al lado de la otra con sus tacitas y platitos. Reparte para ella y para mí. Yo hago las voces de las muñecas que me tocan a mí y las invito a que nos sirvamos a tomar el té. Ella, cambiando la voz, me dice que no, que mejor cerveza o vino. Frente a mi cara de sorpresa me dice, ¿no te gusta? Mi primera respuesta, por supuesto, fue que no quería que tomen eso las muñecas. Por supuesto, como era de esperar, ese juego se repitió muchas veces. Y en una de mis primeras supervisiones me sugieren que en vez de decir que no querían que tome eso las muñecas, que siga jugando. Me río y le digo, ¿cómo? Mi supervisora de ese momento me dice, jugando. Olés lo que ella te propone para tomar, y ahí decís, uy, qué fuerte. Digo, tengo la taza, qué fuerte, yo preferiría un poco de té. Pero es ahí, en el juego mismo. Fueron varias veces que tuve que hacer con los gestos de mi cara, que era fuerte, la cerveza, el té, para que, digamos, que me mareaba, para que algo empiece a moverse. Acompañado de ese juego, se trabajó mucho con el papá su historia, y que si él quería tomar o fumar marihuana, lo podía hacer sin que su hija estuviera presente. Pensamos juntos qué juegos tener en su casa, cuando él iba, y planificamos una sesión los 3, para jugar el juego de la oca. El deseo de querer aprender del papá, más el deseo de él de querer jugar con su papá, fue modificando el juego. Ya cuando jugaba advertía mi mirada para esperar qué era lo que iba a contestar. Una tarde que viene él, entra al consultorio, y al jugar como siempre con las mismas muñecas, con los mismos platitos y las mismas tacitas, me dice, mejor no quiero cerveza, somos chicas, ¿qué te parece un té? Cabe destacar algo importante, que es a partir de... Lo sigo contando y me sigo sonriendo siempre en el mismo punto, claramente, ¿no? Digo, hay algo de la repetición de este juego que lleva a la repetición de volver a pasar por este lugar. Algo que me parece importante es que cabe destacar que a partir de la supervisión es que advierto yo que se interviene jugando, ¿sí? No es por fuera del juego. Y es ahí tomando prestado el título de este texto que recién les comentaba, de Silvina Gamsi, jugadora de niños, solo se interviene siendo una jugadora. Algo que también se menciona en este texto es que los niños que no pueden jugar tengan sus jugadores, que es sino el prestarse del analista al juego de los niños, poner el cuerpo, para que otra apuesta se juegue, la de cómo quedará ubicado ese sujeto en relación al deseo materno y paterno. Por otra parte,
el cambio en mi posición al decir en el juego, uy, qué fuerte, y poder seguir jugando sosteniendo la repetición en transferencia, porque ella seguía diciendo que quería la cerveza, el vino, digamos, siempre repetía el mismo juego. Sosteniendo esta repetición en transferencia conduce a la última parte del tratamiento, donde él le puede decir jugando, no quiero cerveza, somos chicas, mejor un té. En este texto de Jugadora de Niños, Silvina Gamsi dice algo que a mí me gusta mucho y creo que es como muy preciso para poder explicar, que dice que el Somos Chicas, que es el texto de L, será como el hacerse a la par, que es lo exigible para el analista de niños, el hacerse a la par. Es como el ABC, es lo exigible para el analista. Y el hacerse a la par es sostener también esta repetición en transferencia, las veces que sea necesario. Que no es sin esta incomodidad para el analista, porque es en la supervisión que se advierte esta incomodidad, la incomodidad de qué hacer ahí. La incomodidad se siente en el cuerpo, no se siente en otro lado. O sea, realmente era, ¿y qué se hace ahora? Entonces, ese hacerse a la par es en transferencia, es en repetición, y hay algo en el cuerpo del analista que también entra en esa escena de juego y se advierte en la supervisión, no se advierte ni antes ni se advierte después. Entonces me parecía como, bueno, importante esto de qué quiere decir hacerse a la par. Bueno. Bueno, ¿te parece que abramos entonces el espacio de preguntas y de comentarios? Dale, tomo un poco de agua. Sí, obvio. Sí, y bueno, me parece bien que pensemos un poquito. Dale. Yo quería decir una cosita, aprovecho y me pongo primero en la lista, algo que, bueno, me pareció súper interesante todo, la verdad es que, bueno, hay un montón de puntos por ahí para retomar, ¿no? Que iremos ahora retomando despacito. Pero se me armaba como algo interesante para pensar en esto que vos decías en relación al Fordá, ¿no? Cómo es necesario que ese otro, con mayúsculas, esté en falta para que el niño se inscriba como sujeto, ¿no? Esto que decías de cuando el otro materno se va, se arma ahí una ansia, ¿no? Un agujero, una posibilidad de que algo se vaya inscribiendo distinto, ¿no? Y pensaba cierta relación con la función del analista, ¿no? Se me armaba como esa lógica. Sí. En relación a justamente al estar en falta, ¿no? Cuando se interviene como jugadora, ¿no? Me lo noté de diferentes maneras, ¿no? Con la capacidad de sorpresa, con el no saber qué va a pasar ahí, ¿no? Como diferentes modos de hablar de algo de la falta, ¿no? Y que me parece que aparece muy clarito en ese cambio de modalidad de intervención que haces vos en el caso, que es precioso ese caso, precioso, ese movimiento que vos haces a partir de la supervisión, ¿no? Esto de seguir interviniendo jugando, me parece que ahí algo de eso relanza el juego y que tiene que ver, ¿no? Con la sorpresa, con la posibilidad de, bueno, sí, de ponerte en falta, no sé, algo de eso, se me armaba cierto hilo conductor, ¿no? Entre una cosa y otra. Bueno, en principio, algo de eso. No sé si querés decir algo de eso, Nao, te voy leyendo un poquito lo que va apareciendo, como vos quieras. Dale, dale. Algo, sí que quiero agregar algo en relación a lo que trae Roxana, que me parece muy interesante, esto de la falta, que hay algo que se empieza a gestionar en L a partir de esta falta que se empieza a ver, tanto en el analista como también en el padre, porque el padre también hay algo que empieza a habilitar. Y hay algo donde empieza a circular exactamente en esto
Ro, que vos traes en relación a la iancia. Es así, esa iancia empieza a aparecer, lo nombrábamos un poco en relación a lo materno, pero en relación a lo paterno también, que sería para otro momento meternos en algo que tiene que ver con la metáfora paterna. Pero claramente esa iancia fue por ahí y empezó a hacer serie. Está buenísimo, esto de que el padre aprendió las reglas, ¿no? Algo de... Eso me encantó, ¿no? Pensaba algo de eso, ¿no? Sin esas reglas, si hubiera sido posible también que ella siga jugando, ¿no? Pero Sí. bueno, como decís vos, es todo lo de la función paterna que también hace al caso también, ¿no? Está bueno. Bueno, acá te dicen hermosa e interesante la presentación, dice Jazmín. A ver, Carlos dice, a veces es prestarle al paciente nuestra niñez. Y después pregunta Fernanda cómo se llama el libro de Alba, el que recomendaste Estaba recién. mirando justo ahí para decirle a Fernanda, lo tengo acá, El niño en análisis y el lugar de los padres. Acá se ve. El niño en análisis y el lugar de los padres. Es muy interesante las vertientes de las transferencias que Alba menciona, en también cómo llegan. Me parece interesante esto que dice Carlos de prestar la niñez, ¿no? Creo que esto de prestar la niñez viene justo y se anuda, Carlos, en este punto de la posición de sorpresa del analista, ¿no? Cuando, digamos, Lacan también habla en esa frase tan interesante que dice, no se sabe no se sabe lo que va a venir del juego, ¿sí? Hay algo que no se sabe de ahí, y me parece que en esto va justo ahí, me parece que es muy interesante esto del el prestar la niñez. A ver, ahí yo voy leyendo un poco. Lo que no veo es el nombre. Ah, ahí veo, Julieta. Hola, Julieta. Sí, sobre los padres. Trazar el mapa de los goces, ya que trabajar con niños es trabajar también con los padres y con todos los discursos que habla del niño. Exactamente, sí. Esto es así. Alba cuando habla después del mapa de los goces, y es exactamente esto de qué lugar ocupa el niño y qué vertiente para después poder, digamos, cada uno ir metiéndose. Las tres vertientes de las entrevistas preliminares. Sí. ¿Quién preguntaba? No veo, Jazmín. La simbólica, la imaginaria y la real. Sí, perdón. No, eso, me resultaron muy interesantes las tres vertientes y podríamos retomar para ver qué posición del analista frente a estas tres vertientes, ¿no? Sí, es excelente. Leo un poco más, alguna más, a ver si podemos como, digamos, anudarlas. Ahí hay otra pregunta también de las vertientes y los modos de intervención, me parece que está buenísimo, así podemos abrir. El trabajo con niños y niñas es siempre prestado a nuestro aparato, sí. Bárbara, súper interesante movimiento del analista, intervenir desde el juego y no por fuera, es justamente poner a jugar eso que la dejaba pegada al padre, súper interesante. Eso que la dejaba pegada al padre, exactamente, era ese juego que la dejaba pegada al padre, y cuando el padre empieza a jugar, literalmente, al juego de la oca, es ahí donde algo se empieza a despegar mientras que va jugando, el padre y la hija. Súper interesante, sí. A ver, de las tres vertientes, ¿te parece, Ro? Si hay alguna más. Dale, creo que no hay ninguna más por ahora. ¿Querés retomar Bueno, eso de las tres vertientes? me parece que es interesante. A ver, voy a empezar por la real, ¿sí? Digamos, cuando Alba habla de estos padres que llegan
enviados, ¿sí? Que no consultan, que no demandan, que están molestos, ¿sí? Donde el niño muchas veces son estos casos que llegan al hospital o que llegan a los juzgados o del colegio, ¿sí? Donde están muchas veces como objeto de goce. Se me viene brevemente, ¿sí? Un caso también, digamos, en esta línea del hospital, donde se ve bien esta vertiente de lo real y cómo intervenir. Brevemente, un niño que con su madre, la madre quería que el niño coma, por supuesto la estructura de la madre era una estructura grave, y cuando el niño no comía lo obligaba a comer, y cuando vomitaba el niño, la madre quería que el niño ingiera lo que había vomitado, ¿sí? Era, sea lo que sea, sí o sí que el niño siga comiendo, ¿sí? Queda como objeto del goce de la madre, como si fuera un vaso realmente, y en estos casos la manera de intervenir, dependiendo, pero por supuesto que el trabajo interdisciplinario, ¿sí? Y este fue un niño donde tuvimos que trabajar en varias áreas del hospital con esta madre, porque cuando la ley no opera, ahí viene la legalidad institucional a operar en estos casos donde la vertiente es real, ¿sí? Digamos, donde Alba dice la vertiente real. En el segundo, que yo decía la vertiente imaginaria, cómo intervenir y dónde intervenir cuando no cumplen con lo que se quiere, ¿sí? Con la herida de la imagen narcisista. Esta madre, pongo un ejemplo que me parece que es esta madre, que quiero la receta, quiero ya, quiero que pasa. Bueno, algo que me parece muy interesante que lo dijo Julieta Ambra en relación a los mapas de los goces. En este caso, en lo imaginario, me parece que se interviene entrando justamente en este mapa del goce de esta madre, ¿sí? Madre o padre, ¿no? Digamos, no por madre o padre, sino la función que esté de este lado, ¿sí? Donde si no se hace inmediatamente lo que se quiere, bueno, no se sigue, ¿sí? Me parece que ahí es muy importante las entrevistas con los padres, para poder historizar qué pasa ahí. Distinto es el primer caso, que es simbólico, la transferencia es simbólica, donde ya hay una pregunta, la falta está instaurada porque hay una pregunta, hay angustia, entonces se consulta. En general, en la dimensión simbólica, esto sucede, y en la imaginaria muchas veces, Alba también habla de esto, a veces hay que construir para generar una pregunta, o hay que construir para mover algo que pueda angustiar, porque muchas veces la angustia no está, hay una demanda, no hay angustia. Entonces, un poco viendo en qué lugar está el niño, a veces hay que trabajar un poco más con los padres para generar algo de esta pregunta, a veces no, a veces es con el niño. Acá te pregunta Candelaria si podrías repetir, para que se me Sí. va, la intervención en lo real, desde el lado del analista. Sí. Esta vertiente real, ¿no? Sí. Candelaria, ¿dónde está Candelaria? No la veo. Ahí está. Ahí la veo. Hola, Candelaria. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo fue el ejemplo? O sea, ¿vos qué hiciste en ese caso? Sí, Me causó sí. curiosidad. Sí, no, está buenísimo. A ver, cuando yo digo que hay algo que hay que trabajar, digamos, en equipo, ¿sí? Es que justamente, digamos, yo estaba trabajando con el niño, y la madre, por supuesto que fue trabajando digamos, en el equipo de adultos, pero también se tuvo que trabajar en el equipo de familia, y también se tuvo que trabajar en el equipo de asistencia social, porque habían un montón de situaciones que pasaban en esa casa que eran respuesta a este niño como objeto en lo real, porque era, digamos, una madre que
había un montón de situaciones que se generaban, no solamente que lo obligaba a comer, sino desde que si no se quería bañar, lo ponía bajo el agua de la ducha fría, entonces ahí también tuvo que intervenir el equipo de asistencia social. Entonces, digamos, en lo real es cuando, digamos, las funciones tienen que aparecer en equipo, de alguna manera. Clarísimo, muchas gracias. No, de nada. Jazmín, me pareció interesante esto que traías de las tres vertientes, de cómo interviene el analista. ¿Qué te resonó? No, me resulta interesante pensar qué pasa con estos padres que vienen a demandar, ¿no? Esto de que vos hablabas un poco, entrar en el mapa del goce de los padres, pero es necesario que cierta transferencia esté instalada para que el padre pueda abrir un poco esto. Sí. Y sostener al niño en tratamiento, ¿no? Muchas veces vienen a demandar y cuando no responden a lo que esperan, rápidamente lo sacan del tratamiento, o hay que anticipar muchas veces que en tratamiento es importante entender que los síntomas van a empezar a salir más a la luz para que los padres tengan más tolerancia, ¿no? Porque me imagino que esta vertiente imaginaria hay que hacer como algún movimiento, ¿no? Para que se instale en tratamiento y los padres puedan entrar un poco en transferencia. Sí, es muy interesante esto que decís, Jazmín, y dos cosas que quiero agregar de esto, que me parece que es algo que es difícil, es que no hay angustia muchas veces. Esto es lo difícil, porque cuando hay angustia, hay falta, y ahí ya estamos dentro de la dimensión simbólica, entonces ya estamos en otro escenario. Justamente esto es difícil porque cuando no hay angustia hay que pensar cómo, a mí me gusta mucho decir bordear, estar ahí cerquita, alrededor, ¿no? Hasta que se produce algo de esa falta. Ahora, esto que vos decís de los síntomas me lleva a esto que también, venimos con el libro de Alba, porque todo viene para ese lado, habla de la verdad del síntoma. La verdad, empiezan a aparecer los síntomas, y habla de la verdad. Lo cual es difícil ese juego entre los niños y los padres, hasta que alguna pregunta puede asomar. Quizás no es una pregunta, digamos, que los angustie, pero sí quizás hay una pregunta que asome. Cuando hay alguna pregunta que asoma, ahí la vertiente imaginaria podría llegar a sostenerse desde otro lugar. Bueno, gracias. Sí, acá de nada, Jazmín, me parece que es interesante. Acá pareciera que la vertiente simbólica, algo de la transferencia está instalada. Sí. 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 Otra pregunta que en algún momento me han hecho, que también me parece que es interesante, es, digamos, si ya está la transferencia simbólica, ¿ya está? ¿No? Digo, a veces pasa que con el devenir del tratamiento hay algo que se obtura, que se cierra, y a veces pasa que, digamos, vuelve a aparecer esta receta. Si esto ya pasó, ¿otra vez? ¿No? Me parece que ahí también es importante sostener la transferencia, sostener ahí que nuevamente, porque sabemos que es solamente en repetición que esto se puede horadar, se puede intervenir, no es sin la repetición. Sí, esto que decías antes, ¿no? Del analista sosteniendo la repetición. Qué interesante que es eso, ¿no? En niños, adolescentes, adultos, ¿no?
esto de sostener ahí, ¿no? Acá Lucila hablaba del tema de la supervisión, ¿no? Como retomar algo de eso, ¿no? Que Sí, me parece interesante, ¿no? Que ella dice que muchas veces se queda como por fuera el tema ese, se deja por fuera. sí. No la veo a Lucila. Hola Lucila. Hola, ¿cómo están? Acá estoy. Ahí te Hola. Vienen tenemos. dando vueltas por acá, pero ¿Cómo Gracias. estás, Lu? ¿cómo ¿Qué, están? Bien. qué, No, qué bueno. pensás de la supervisión? No, eso que me pareció interesante que se incluyan los recortes, porque no muchas veces nos ponemos en falta también cuando presentamos. Entonces, me pareció interesante también ver cómo se reorientó la intervención. Sí, me parece súper interesante, Lucila, esto de la supervisión, porque realmente la supervisión advierte el lugar del analista en la transferencia. Esto es lo que a mí me parece muy interesante de la supervisión. Muchas veces hacemos, decimos, pero lo sabemos después, no lo sabemos antes. Muchas veces uno dice algo y dice, uy, ¿qué dije? ¿No? Y después, no, pero no, digamos, hay algo en la supervisión que advierte este lugar del analista. Y me parece que esto relanza la dirección de la cura. Claro, tal cual. Me parece que es muy interesante. También por eso pensamos esto de poner, realmente L es digamos, una niña que era una niña muy llamativa en el hospital. Y esto de lo que traía digamos, en su juego es a partir de la supervisión que se puede advertir la incomodidad que él tenía con este papá, y no había manera de poder atravesar eso si no era la incomodidad en el analista. Digamos que en la supervisión lo que aparece es, hay que incomodarse. Había que incomodarse porque en la transferencia estaba apareciendo L en relación a qué lugar tenía L en esa dinámica familiar. Y esto no pasó sin la supervisión. Así que me parece que es importante esto de los espacios de supervisión. Pensaba esto que decís, Nat, tal cual de la supervisión, ¿no? Más allá del relato del caso, ¿no? Que uno por supuesto va pensando, intervenciones, cuestiones de la lógica del caso, ¿no? Pero cómo realmente hay una chance de poder ubicar la posición del analista, ¿no? Y cómo a partir de ahí pensar las intervenciones también, ¿no? Y esto que decís que me encanta del tema del cuerpo del analista, ¿no? Y cómo que podamos darle un lugar a esa incomodidad, ¿no? A ver qué lectura podemos hacer de eso, ¿no? Que es parte de, ¿no? Esto del analista como jugadora, me parece, ¿no? Como nuestra incomodidad es parte de lo que pasa, es parte de esa transferencia, algo nos dice esa incomodidad, ¿no? Sí, me parece súper interesante y creo que poder ver esto en niños y el jueves que viene en adolescentes, la incomodidad está en el cuerpo del analista, digo, con los niños pequeños, con los niños más grandes, me atrevo a decir que con los adultos también, pero digamos, hay Sí, algo claro. que, por supuesto que el niño o el adolescente, el puber lo va a mostrar de otra manera. Pero esto que decís, Ro, del cuerpo es súper interesante y cómo se ve no solamente, digamos, en esta incomodidad, sino en lo que traen, en cómo traen, en lo que dejan, los pacientes que vienen y te traen el chocolate, los caramelos, ¿no? Eso también habla del cuerpo, ¿no? Dónde lo dejan, en dónde lo ponen, si está todo tirado, ¿no? Como hay algo ahí de los cuerpos que estamos en la escena, por eso me parece muy importante esto de la escena. Es una escena que se construye, no viene dada. Totalmente. A ver, voy mirando. Nair,
Disculpa que no prenda la cámara, pero realmente estoy muy resfriada. Sí, Eh, no. Fátima, ¿cómo estás? Bien, ¿sabes que me llamó la atención que arrancaste primero con la pregunta, bueno, con una pregunta re interesante en la clínica con niños, que qué es un niño, ¿no? ¿Qué lugar ocupa ese niño y qué entendemos por un niño? Entonces me preguntaba qué entendía este papá, por qué es un niño y todo el trabajo que tuviste que hacer para poder ubicar ahí y el rol del adulto, ¿no? En esto también de velar, esto del tomar y por ahí lo más conflictivo. Me pareció súper interesante también que arrancaste con un texto de Freud que es los personajes psicopáticos, Sí, y hablaste de identificarse, que el niño se identifica, y fíjate vos que ella con el héroe, y ella trae esto de tomar alcohol con él. Bueno, sabemos que el héroe de los niños siempre son sus padres, ¿no? Entonces, ¿cómo se puso ahí bien en juego esto que vos traías también en esto en tu presentación? Muy interesante. gracias Fátima, es interesante esto que decís de la primera pregunta, ¿no? De que sea un niño, porque esto que hablamos siempre de efecto del otro, ¿sí? Efecto de la palabra del otro, y la falta en el otro, esto que decís Fátima, es interesante porque era un papá donde no había nada velado en el momento que él llega, había poco velado. ¿Sí? Había poco velado porque, digamos, todo era delante de él. Entonces, él estaba, por suerte, muy enojada con eso. Es un papá que operaba como papá, digamos, claramente. Pero había algo del lugar de niño donde por momentos era como una adulta en una niña, porque sobre todo como hablaba que sorprendía a cualquier profesional que se cruzaba. Entonces me parece que es interesante esto, que posibilita que un niño sea un niño. Bueno, cómo se tuvo que jugar para que un niño pueda volver al lugar de niño. Me parece que es interesante. Y estos textos de Freud los traía porque me parece que son textos que siempre está bueno volver a ellos, ¿no? Donde la escena del juego y la escena del drama y ver cómo se genera la ficción es con lo que contamos, con la ficción. Entonces esto me parecía muy interesante volver a la ficción. ¿Qué es la ficción? Perdón, agrego esto que dijiste, la ficción que no amenaza con la integridad del niño, ¿no? A diferencia de lo que le pasaba con su papá. Sí. Sí, yo iba a decir algo de esto que a veces dicen los niños, que está buenísimo, que es de jugando, ¿no? Como que de jugando se puede todo eso que no se puede de verdad, ¿no? Es esa dimensión de jugando hacemos que, ¿no? Que ya arma como un otro escenario respecto de lo real, digamos, ¿no? Sí. Sí. Sí, de hecho, él cuando dice lo del vino, lo de la cerveza, algo advierte de que había algo raro, pero lo sostenía, fue mucho tiempo, o sea, sostenía digamos, el de jugando. No, y para mí está buenísimo este caso porque tiene esto de que a veces uno va por un lado con la intervención y el niño o la niña en este caso sigue insistiendo con eso. Digo, había algo a ser escuchado ahí, a intervenir, que era por otro lado y que era en el juego, que era lo que después en esa supervisión pudieron pensar y pudiste pensar, pero digo, hay algo ahí de, cuando uno sigue escuchando siempre lo mismo, es como una señal de que hay algo de la intervención que no tocó todavía, ¿no? Eso que después finalmente tocó, ¿no? Me parece que está buenísimo. Como eso era lo que había que escuchar ahí y Sí, jugar, poner a jugar.
Sí, es súper interesante, Bárbara, esto, porque ahí está la repetición, como ¿no? Como ahí está la repetición. Algo que me parece también interesante que decía Lucila de la supervisión, es que en un momento de la supervisión es como, a ver, voy a tratar de transmitirlo, me decían, no estás jugando, estás haciendo que jugás. Cuando yo, por supuesto, jugar, bueno, digamos, es como en el hacer de cuenta que juego, ahí no se digamos, se producía algo. Cuando uno juega de verdad, ahí hubo otra producción también. Y esto también es en la supervisión, que me dicen, estás haciendo que jugás, pero no estás jugando. No, sí, yo juego, no. No, había algo, que esto que vos decías recién del cuerpo del analista, había algo que también lleva un tiempo, y es importante la supervisión, como es importante el análisis del analista en qué toca esto que a veces hay que seguir jugando. ¿No? Me parece que son dos vertientes a tener en cuenta. Bien. Ay, me gustaría agregar una cosita, que apareció esto de la repetición. Es la repetición en la diferencia también, porque es algo displacentero que en el juego cobra un valor placentero, digamos, en el jugar. Sí, a ver, Fátima, de nuevo, ¿cómo lo estabas pensando? Que no es la repetición, pero de la diferencia, porque en el juego es otra escena en donde eso displacentero de sentirse incómoda con esto del padre, que el padre exponía, por ahí cobra otro valor porque tiene que ver con lo placentero. El jugar en sí es placentero. Entonces en el juego eso displacentero aparece en otra escena placentera. Sí, ahí está la ficción. Es esto que también decía Jazmín, ¿no? De la ficción, donde en la ficción se puede jugar y esto displacentero se vuelve a ser placentero. Sí, es en cada repetición que hay una marca distinta que empieza a aparecer. Porque no era siempre lo que tomaba. A veces era vino, a veces era cerveza, a veces era coca con vino. Digo, hay una repetición de los significantes que también es interesante, que bueno, yo traje un pequeño recorte, pero es interesante como en esa repetición qué lugar van tomando los significantes. Es interesante esto también. Acá hay un chat, ¿no?, de Candelaria, no sé si querés que te lea. Si podías retomar una frase súper interesante que dice: el juego es un fantasma inofensivo, inocente y conservado en su estructura. Sí, sí. No veía el chat. ¿Dónde está Candelaria? Acá estoy de vuelta. Ahí está. Sí, perdón, es que se me van como cambiando. Sí, es una frase, la leo de nuevo, es de la clase del seminario 12 de Lacan, una clase del 19 de mayo del 65. Lo que dice es: lo propio del juego es que antes de que se juegue nadie sabe lo que va a salir de él. Allí está la relación del juego al fantasma, del niño. ¿Sí? El juego es un fantasma inofensivo, inocente, inconservado en su estructura. Digamos, apunta justamente cuando dice inocente, porque esto lo toma Silvina en el libro Jugadora de Niños, donde cuando dice inocente, habla de que eso está. No hay como un cuestionamiento de lo que es. Es el fantasma del niño, responde a algo, por eso dice fantasma inofensivo, inocente. Digamos, inocente lo aclara como que es lo que es en ese momento, en el estadio donde está el niño. Está bueno esto, Candelaria, que decís, porque hay algo donde
uno a veces también puede decir, bueno, pero si, no sé, le decía que no tome esto él y que tome las muñecas, no sé, otra cosa, ¿no? Digamos, seguramente esa frase que dice Freud, digamos, cae en saco de bolsillo, ¿no? Digamos, como que no iba a pasar nada, porque justamente había algo ahí que habla de la estructura de esa niña, por eso habla de fantasma inofensivo inocente. Muchas gracias. Acá pregunta Irina si va a quedar grabada la clase. Las clases quedan grabadas, tanto esta como la del jueves que viene, la pueden ver por el YouTube del Centro 2, ¿sí? Así que quedan después grabadas, las pueden volver a ver tranqui. ¿Querés, Na, que les escriba acá tu dirección de mail? Así la pueden tener por si surge alguna otra pregunta. Vieron que a veces las preguntas aparecen en otro momento, ¿no? Durante la clase, así que le pueden escribir. ¿Querés ir diciéndomelo que no me acuerdo? Sí. Espera, yo no sé si lo puedo escribir acá, vos podés escribir ahí. ¿Querés que te lo escriba o como quieras? Dale, espera. Nacho empezaba, ¿no? Nacho. Sí. Segel, S-E-G-E-L, Sí. @gmail.com. Segel@gmail. Sí. Perfecto. nachusegel@gmail.com, bárbaro. Ahí quedó en el chat, así pueden escribirle si queda alguna duda, algo que va apareciendo después. Bueno, ahí se me abrió, gracias por todo lo que van poniendo. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, comentario, resonancia. Hola, Ron, Nair, bueno, Patricia acá. Hola, Patri. ¿Cómo Hola, están? Patricia. Bueno, primero, muchas gracias, hermosa la presentación como siempre. Retomó un poco lo que decía Lucila, pero también, digamos, desde un lugar de lo que uno escucha cotidianamente, ¿no? Cómo por la supervisión pudo advenir a vos, introducir ahí algo de lo que hacía falta, digamos, ¿no? En la escena. Pero también como uno escucha de los padres y como en un imaginario así cultural, qué piolas que son los nenes que se adaptan, ¿no? Como, qué piola, mira cómo habla, qué divino, ¿viste? Como una cosa muy idealizada, sin poner en cuestión qué pasa ahí con la estructuración, con el super yo, justamente con estas cosas que estamos intentando hablar, ¿no? Así me pareció súper interesante cómo eso pudo mirar y lo pudiste pensar y ir construyendo desde otro lugar, ¿no? Digo, que la niña sea niña. Bueno, lo que pensamos siempre, ¿no? Pero tan difícil de llevar adelante. Así que gracias por eso, ¿no? Felicitaciones. Gracias, Patri. Sí, la verdad que es interesante en esto que decís, Patri, porque él era una niña muy de esas características también. Y era esto también de, bueno, realmente vuelvo con esto de que la supervisión apunta al lugar del analista en la transferencia, porque había algo que él le dejaba cautivar, digamos, cautivaba al otro. Y esto era producto de este padre también que dejaba así cautivo. Y esto es a partir de la supervisión, que es este lugar en la transferencia. ¿Qué quería decir? Y la verdad que es un espacio que es importante para poder verlo, si no, no... Sí, Nair, pero sabes lo que destaco también, que no me parece, me parece muy valioso, que es tu generosidad de compartirlo, porque uno en estos espacios está muy acostumbrado a escuchar casos, viñetas, que viste que todo es maravilloso, es decir, viste, qué bien que estuvo, y acá estuvo la pregunta, ¿no? ¿Qué hace el analista con esto? Así que lo agradezco. Gracias, Patri. Era un poco la idea también de que me parece que es importante esto de que nos pasa también.
nos pasa y poder ponerlo a trabajar en estos espacios también, ¿no? Porque creo que eso va justamente en la dirección de la cura luego. Está bueno. Bueno, tenemos un par de minutitos más si quieren algún otro comentario, pregunta. Acá están diciendo muy clara la exposición, te agradecen un montón. Buenísima la clase, todas cosas lindas. Bueno, y gracias por los comentarios también y por las preguntas. Creo que tenemos la próxima semana, un lindo para con los adolescentes, lo que se viene. Y creo que abre un montón de otras preguntas para seguir pensando. La verdad es que gracias también por los comentarios y esto de poder pensar todos. La verdad que se agradece mucho de este lado también. Yo pregunto, perdón, a ver si querés, Nair, contar un poquito o abrir un poco esto de la alianza, me parece muy interesante, ¿no? ¿Qué pasa cuando esta madre, ¿no? No crea esta abertura, ¿no? Esto de la ausencia, ¿no? Que hablabas un poquito, que pasa un poco con el analista en el juego, de este vacío, ¿no? Poder rodearlo, pero ¿qué pasa con esta madre que no puede renunciar, ¿no? A este goce o este falo imaginario donde no hay una falta? Sí. A ver, a mí me parece que esto que viene también con esto de las vertientes de la transferencia, yo creo que es importante esto de la alianza, la abertura, ¿no? Esto de, bueno, cuando no se produce esta falta, yo creo que en algún punto a veces se empieza a generar cierta alianza. Por eso vuelvo con esto de que hay papás que a veces es difícil que se genere esta pregunta, pero a veces hay cierta alianza que se empieza a armar. Hay cierta pregunta que cuando hay algo de esto que pasa con el niño, que se puede dar lugar a algo de la propia historia también. A veces no es la pregunta, es una pregunta. Digo, también... Claro, el hecho de que lleguen análisis hace que se empiece a abrir algo diferente, ¿no? Muchos no llegan, pero ya el hecho de que los traigan, ahí ya abre otra cosa. Claro. A veces, exactamente, a veces es complejo también cuando llegan, cuando vienen derivado del médico, derivado del colegio, donde la pregunta está en otro lado, digamos, en el mejor de los casos. Es cuando, digamos, los papás, ¿no? A veces vienen del colegio y esa pregunta es la que a veces hay que trabajar mucho para que se genere algo de esa pregunta. A veces es a partir de los padres, a veces es a partir del niño. Y a veces es mucho trabajo para una pequeña pregunta, que quizás es ese tiempo. Silvina Gamsi también habla, bueno, eso por ahí lo podemos después retomar la semana que viene, del segundo tiempo, de esas pequeñas preguntas que en el primer tiempo pueden esbozarse para dejar una marca, y después en el segundo tiempo quizás aparecen en otro tiempo también. Entonces también es la apuesta a que pueda aparecer, sobre todo en estos casos, que como decís, Has, es difícil porque muchas veces vienen traídos. A veces sucede, y ahora estoy pensando también, cuando nos encontramos con colegios y con equipos escolares, donde se puede trabajar en equipo, a veces también esa alianza y esa apertura y esa falta se puede empezar a generar como tercero, cuando el colegio trabaja en conjunto con el analista. Y ahí a veces hay
algo puede hacerse pregunta en estos padres, ¿no? Y si es el médico, el colegio y el analista, bueno, ahí algo se puede armar. Sí, yo he trabajado en espacios, ¿qué tal? Yo soy de Rosario y hasta hace un tiempo coordinaba un espacio, una institución socioeducativa en barrios muy vulnerables, y pensaba en esto de que muchas veces esa intervención, o sea, eran enviados por el espacio del servicio local, que se llama acá en Rosario, que es la intervención que se hace previa, digamos, a situaciones de retiro del niño del espacio familiar. Entonces pensaba que este espacio del servicio local muchas veces reenviaba a los papás como una instancia previa para que no sean retirados estos niños del hogar por situaciones de riesgo graves, digamos, y muchas veces esa intervención del servicio local en donde los reenviaba al espacio de psicología operaba como una manera de, bueno, intentar, digamos, que algo de esta pregunta aparezca. Digamos, ¿no? Como una instancia en donde, bueno, no aparecía nada del orden de una pregunta sobre ellos, y bueno, a veces opera, a veces no, ¿no? Pero bueno, se me construía a mí que podía ser esto lo que vos planteabas, Nair. No sé si viene por ahí, digamos. Sí, claro, claro que sí, porque digamos, este es el caso, está buenísimo esto, Erika, que vos traes, porque es esto cuando hablamos de estos casos de los niños que eran como objeto, ¿no? Digamos, en relación a esta dimensión más... Sí, muchas veces esa instancia tan, digamos, tan amenazante como que los niños sean retirados de esos padres, en algunos opera como un lugar de angustia, ¿no? Y a partir de esta posibilidad de que se los retire del hogar, es que algo de esta pregunta puede aparecer y se puede empezar a pensar algo de otro orden. Sí. Acá hay una última pregunta, Ana, ¿te parece? Sí. Mariel levantó la manito, ¿te parece que hagamos la última pregunta y ya nos vemos la próxima? Dale. Sí, en realidad, bueno, capaz en lugar de ser para cerrar, era un poco medio como para abrir. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la posición del analista en los nenes que no, las nenas, que no juegan? Porque él jugaba y repitió un juego y hubo ahí, bueno, nada, que invitó a jugar a vos también. ¿Qué pasa cuando son nenas que no juegan? Me parece por la posición del analista, pregunto, o sea, los nenes, bueno. Me parece muy interesante, y la verdad que la podríamos tener, Roxana, esta pregunta para poder abrir en algún otro momento, porque cuando los niños no juegan... Igual tenés un ratito, Ana, si querés decir algo sobre eso, obvio, claro. Porque justamente en esto que yo mencionaba en el libro de Silvina Gamsi, de Jugadora, cuando dice que los niños no juegan y que el analista tiene que ser el jugador, por eso estaría buenísimo poder abrirlo, no es solamente el jugador el que juega sentado en el juego, el jugador también en relación a ver qué función, en qué está detenido, en qué lugar está ese niño en la estructura del otro. Por eso cuando hablábamos de las dos notas sobre un niño, donde dice esto de responder a la dinámica familiar, muchas veces hay que trabajar mucho antes para que se empiece a jugar en esa dinámica, que si el niño está tomado por ejemplo, mientras que te hablo se me viene, te lo voy a decir porque se me viene una nenita muy chiquita, chiquita, 5 años, pero mucho tomada por una mamá, donde la nena, así, para que le dé la comida, así, abre la boca. Muy lejos está de poder jugar esa nena, muy lejos, porque abre la boca para que uno le dé la comida. Y digamos, el juego ahí, el analista, y cómo juega ahí, juega justamente para poder como empezar a trabajar y despegar estos niños que quedan en lugar
de objeto, y hay que ver algo en relación, obviamente, al caso por caso de qué pasa en esa historia y en esa dinámica parental y familiar, ¿no? Ahí un poco es el caso por caso. Pero sí me parece que está buenísimo esto, Mariel, que decís, porque el jugar no es solo el jugar de jugar con los muñecos, sino el jugar es ver qué lugar está ocupando en esa dinámica y por dónde entrar con la mamá, por dónde entrar con el papá, digamos, ver en qué dinámica parental y familiar, y ahí entraríamos en los mapas de los goces, que sería un lindo título para el próximo. Pensaba, Ana, tomando a Alba Fleshler, que la nombraste varias veces, en ese punto cuando ella dice esto de que haga juego, ¿no? Digo, ¿no? Que el niño, en lugar de estar como muy pegadito al otro, digamos, ¿no? O a la demanda del otro, que empiece a hacer juego, ¿no? Me sale como con las manos, no sé, como que algo se mueva, ¿no? Sí, sí. Hablando del juego, ¿no? Que haga juego en relación al otro, ¿no? Sí. Que haga juego en relación al otro, como después hablamos muchas veces el veo, cuando son más grandes, y los padres es esto de veo, ¿no? Veo, no veo, ¿no? Ese juego que es esto del Fordá. Esa segunda vuelta al Fordá, sí, lo vamos a retomar la próxima, tal cual, tal cual. No sé si se entendió, Mariel, por ahí vamos a abrirlo, pero me parece que es muy interesante esto también de cómo juega el analista con esos niños que todavía no juegan. Perfecto, sí, sí, sí. Gracias. Bueno, si les parece, dejamos acá, bueno, todo súper interesante. Seguimos el jueves que viene, a esta misma hora, vamos a hablar de qué juega el analista en la clínica con adolescentes, así que bueno, seguimos jugando el jueves que viene, los invitamos a seguir jugando, ¿sí? Así que, bueno, hasta la próxima. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Chau, chau. Gracias.